Buenos días, estimados alumnos, buenos días, estimadas alumnas. Bueno, cuando yo tenía vuestra edad, siempre me gustaba fantasear, soñar, especular, con el deseo, con la posibilidad de desdoblarme, ¿sí? De ser más de un yo, ¿no? Yo siempre pensaba, porque yo odiaba madrugar y me decía, si yo pudiera ser dos, ¿no? Y mandar a uno al cole mientras yo me quedo aquí durmiendo, o mandarlo a hacer el examen mientras yo me voy no sé dónde. Bueno, era como el superpoder que siempre me hubiera gustado tener. Con la edad ya no me cuesta tanto madrugar, pero digamos que hay situaciones en las que sigo teniendo ese deseo, ¿no? Y una de ellas es ahora. Ahora que al fin vais a empezar el proyecto de castellano, pues me encantaría poder estar aquí, no aquí en este vídeo, en esta pantalla desde donde me estáis viendo, sino aquí en el espacio que ocupáis vosotros, en las aulas, ¿no? Ayudándoos, explicando, haciendo un poco de seguimiento del proyecto. Como no tengo horas de docencia en proyectos en cuarto, pues no va a poder ser, y se me ha ocurrido que os puedo hacer estos pequeños vídeos para algunas cosas, poderoslas explicar a todos. También es cierto que los lunes, que tenéis proyectos a última hora, yo esas horas las tengo libres y sí que podré estar, así que los lunes sí que voy a estar por aquí, revoloteando y echándoos alguna que otra bronca, seguro. Pero vaya, ni los miércoles ni los viernes voy a poder estar. Os estoy haciendo este primer vídeo inicial para explicaros un poco de qué va el proyecto, qué es lo que pretendo que hagáis y qué vehículos vamos a utilizar para llegar a conseguir eso, ¿sí? Como ya os he comentado en algún momento en las clases, pero bueno, deduzco que no debéis recordarlo con demasiada exactitud, el proyecto en sí es un proyecto en el que se os va a pedir que hagáis una adaptación de una obra teatral, ¿sí? Que a partir de una obra teatral generéis un producto audiovisual. Ya veremos los detalles, cómo tendrá que ser y tal. El tema sobre el que orbita esa obra de teatro es el tema del holocausto, del mal llamado holocausto. Si os interesa ya veremos, ya os haré investigar por qué no está bien llamarlo holocausto. Entendiendo por holocausto el exterminio sistemático y programado de 6 millones de judíos que llevaron a cabo los nazis a lo largo de la Segunda Guerra Mundial. Es un tema que conocéis, habéis visto algunas pelis, ¿no? O os habéis leído algunos libros, creo que algunos de vosotros se ha leído el niño del pijama de rayas, o habéis visto La lista de Schindler, habéis escuchado hablar, habéis leído otros libros, otras novelas. Es un suceso, un acontecimiento que ocurrió en el seno de la civilización occidental, en la Alemania industrial, y que supone un punto de inflexión en cuanto a la consideración que el ser humano tiene de sí mismo, ¿no? En cuanto a la consideración que podemos tener hacia la condición humana. Pienso que es interesante que intentemos reflexionar sobre este tema, sobre todo porque uno de los objetivos de los perpetradores, de aquellos que llevaron a cabo uno de los mayores crímenes de la historia de la humanidad, uno de sus objetivos, decía, era que todo quedara en el olvido, ¿no? Que realmente el exterminio se produjera sin dejar huellas y que nunca nadie fuera consciente de la barbaridad, de la salvajada que se había cometido allí. De hecho, por eso los crímenes no se cometieron en la Alemania, en el territorio alemán, sino que todos los campos de exterminio, que fueron los centros donde se exterminaba, donde se llevó a cabo el mal llamado holocausto, la Shoah, que es el término que se utiliza ahora, estaban situados en Polonia, ¿sí? Campos de concentración hubo muchos durante la Alemania nazi y en muchos lugares, pero campos de exterminio hubo solo 6 o 7. Auschwitz, Belzec, Sobibor, Treblinka, Majdanek y Chelmno. Todos ellos situados en la Polonia ocupada por los nazis durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial.
digamos que en eso fracasaron, ¿no? En conseguir que quedara en el olvido, puesto que hubo supervivientes y esos supervivientes contaron su historia, han contado su historia y nos han legado de alguna manera el testimonio de aquello que pasó. Aquello que pasó fue lo suficientemente grave como para que sintamos la obligación, en tanto que seres humanos nacidos entre finales del siglo XX, como yo, vuestros profesores, y principios del XXI, como vosotros, nos veamos interpelados por aquello, ¿no? Interpelados, que podamos preguntarnos cómo fue posible que en un mundo civilizado ocurriera lo que ocurrió. Y es importante que no olvidemos. Y ese es el motivo por el que he elegido que trabajemos sobre este tema. Lo primero que vais a hacer es ver una película, ¿sí? Antes de entrar propiamente a la obra de teatro. La película, que se titula El pianista, retrata... Bueno, no la vamos a ver entera, vais a ver la primera hora, ¿vale? De la película. Si alguien quiere acabar de verla, la tendréis en los ordenadores, traeros un pendrive, la grabáis o la lleváis a casa. La película El pianista está basada en el libro que escribió Vladimir Vladek. Vladek es el diminutivo de Vladimir. Spitzman, titulado El pianista del gueto de Varsovia. Vladek Spitzman, perdonad mi pronunciación, soy horroroso hablando lenguas extranjeras, fue un pianista efectivamente muy reconocido en su época y que bueno, acabó siendo un superviviente del gueto de Varsovia. A partir de ese libro, Roman Polanski, que a su vez es superviviente del gueto de Cracovia, otra ciudad polaca donde también se creó un gueto judío, pero que no tuvo las dimensiones tan grandes como tuvo el gueto de Varsovia. Roman Polanski os decía que fue un niño superviviente del gueto de Cracovia, ya siendo un adulto, o sea, de hecho ya tenía creo que más de 60 años cuando dirigió esta película, decide rodar una película basada en el libro de un superviviente del gueto de Varsovia, como una manera de poder reflejar su experiencia personal, pero sin contar específicamente su propia historia. En esta película veréis que la película empieza con unas imágenes históricas de la Varsovia antes de la Segunda Guerra Mundial, y veréis que es una ciudad que por el aspecto podría ser París, ¿no? De hecho se la conocía como la París del Este de Europa. Una ciudad con una actividad cultural, con mucha efervescencia cultural, muy cosmopolita, donde vivía gente de todo el mundo, que una vez que es invadida por los nazis, pues acaba arrasada, ¿no? De hecho, Varsovia, el 85% de los edificios de Varsovia, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, no existían. En la primera hora vemos, desde el punto de vista de Vladek Spitzman, un pianista judío, cómo desde el mismo momento en el que los nazis invaden Polonia empiezan a legislar y a emitir leyes contra los judíos y finalmente los acaban encerrando a todos en un gueto, en una zona concreta de la ciudad, levantan un muro y de allí no pueden salir. Asistimos a las condiciones en las que se vivía en el gueto y asistimos a los diferentes acontecimientos históricos que se produjeron en ese gueto. El gueto en realidad era una fase intermedia, allí los tuvieron agrupados hasta que finalmente se montaron los campos de exterminio y los exterminaron. Vais a ver esta película, luego tendréis que responder a unas preguntas y en principio esa va a ser la primera actividad del proyecto. La idea es que os situéis bien en lo que es el desarrollo de la creación y los acontecimientos que ocurrieron de relevancia en el gueto de Varsovia. Porque la obra de teatro que vamos a tratar después precisamente trata sobre el gueto de Varsovia también. Y me viene bien que tengáis como un marco de referencia antes de ir a la obra donde está todo más desordenado. En la película es todo lineal y es muy fácil de seguir. Más allá de eso, os quería, por si queréis aprovechar en la media hora de lectura mientras estemos haciendo este proyecto, os quería hablar de un par de novelas gráficas que tenéis en vuestra biblioteca y que de alguna manera tratan el tema de los campos de concentración o de exterminio, ¿no? Que son
Por un lado, Maus, una novela gráfica de Art Spiegelman, que también es el relato de un superviviente de los campos de concentración de Auschwitz, ¿no? Que fue como el gran campo. Auschwitz, más allá de ser un campo de concentración y de exterminio, tuvo las dos modalidades, se ha quedado como un símbolo, ¿no? O sea, cuando se habla de Auschwitz, se está hablando del sistema de campos de concentración y campos de exterminio. Es como una metonimia, ¿no? Tomar la parte por el todo. Cuando decimos Auschwitz, no siempre estamos hablando del campo en concreto, que se llamaba Auschwitz, sino que nos referimos a todo el sistema que se creó para el exterminio de los judíos y la represión de muchos otros colectivos, ¿no? Los nazis también encerraban en campos de concentración a los homosexuales, a los comunistas, a los anarquistas, a los gitanos también los exterminaron, a los prisioneros de guerra rusos, que también iban a los campos de exterminio, o sea, a todo un repertorio variado de tipos sociales. Bueno, Maus es una gran manera de acercarse al tema y de tener un primer contacto. Además es en formato cómic, que es que os suele resultar más fácil de leer. Si alguien quiere, pues durante el desarrollo de este proyecto estaría bien que en la media hora de lectura pudiera leérselo. Tenéis también otra novela gráfica, otro cómic, que es El fotógrafo de Mauthausen. Este tiene dos peculiaridades. Una es que el dibujante, Pedro José Colombo, era compañero mío de instituto y me hace especial gracia. No elegí yo que estuviera en la biblioteca, pero me hace especial gracia que poderos comentar un libro de un compañero mío de instituto. Cuenta la historia de un catalán, Francesc Boix, que estuvo encerrado en Mauthausen y que consiguió hacer fotos sin que lo vieran, guardarlas y sacarlas del campo, ¿sí? Jugándose la vida. Y aquí se cuenta su historia. Mauthausen fue un campo de concentración, no de exterminio. Pero bueno, allí murieron muchos republicanos españoles a los que también mandaban al campo. Más allá de esos dos libros que tenéis en la biblioteca, yo tengo más libros sobre el tema, que si alguien los quiere se los puedo prestar para que se los lea. Por ejemplo, La historia de la solución final, es un ensayo histórico donde un juez argentino reconstruye las diferentes etapas, desde las leyes antijudías que se empezaron a emitir en Alemania en el 33 hasta la última solución final, que era el exterminio planificado de esos 6 millones de judíos, desde una perspectiva muy histórica, ¿no? Y basándose en documentos y explicado de una manera muy clarita, ordenada, está bastante bien. También tenemos Sin destino de Imre Kertész. Imre Kertész fue un niño que estuvo, o sea, de niño y adolescente estuvo en campos de concentración, es húngaro, ya de adulto se hizo escritor, escribió esta historia de un adolescente que pasa por diferentes campos de concentración, donde se nutre de sus experiencias, pero que es una historia de ficción, ¿sí? Ganó el premio Nobel Imre Kertész en el 2004, o por ahí, ahora no recuerdo el año exacto, en el 2002, perdonad. Y bueno, también es una gran novela, por si alguien la quiere leer. Otra opción es leerse La escritura o la vida. La escritura o la vida es una novela de Jorge Semprún, un exiliado español. Luego, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, o sea, cuando acabó la dictadura en España, acabó siendo ministro de Cultura en uno de los primeros gobiernos socialistas. Y Jorge Semprún, que estuvo en Buchenwald, otro campo de concentración de los que había en Alemania, se convirtió luego en un gran escritor. Y aquí es una novela biográfica donde explica su experiencia en el campo de Buchenwald y que contiene reflexión. Bueno, es muy interesante y está extraordinariamente bien escrita. También, y se me olvidó cogerlo antes, tenemos la trilogía de Auschwitz de Primo Levi. Primo Levi fue un superviviente de Auschwitz y fue uno de los primeros en escribir sobre el campo. Parece un tocho, pero en realidad son 3 libros. Si esto es un hombre, que es donde cuenta específicamente su experiencia en el campo de Auschwitz, La prueba, que es donde cuenta la peripecia que vivió desde que liberaron el campo los rusos hasta que pudo volver a su Italia natal, y luego Los hundidos y los salvados, que es un libro de reflexiones ensayísticas sobre Auschwitz y sobre todo lo que supusieron los campos de concentración. Cualquiera de estos libros me los podéis pedir si os apetece leerlos y os los prestaré. Más
más allá de eso, os invito a que intentéis disfrutar de la película. Y bueno, me queda un poco así porque claro, disfrutar de algo tan duro y doloroso, pero la película está muy bien hecha y es muy buena y espero que al menos consiga impactaros, ¿no? Porque realmente es algo impactante lo que ocurrió, ¿no? Entonces, voy a acabar este vídeo leyéndoos algunas... Este es un libro que se llama La lección de Auschwitz, de Joan Carles Melic, que es un profesor de antropología y de filosofía de la educación de la Universidad Autónoma de Barcelona, que ha reflexionado mucho sobre Auschwitz y ha escrito cosas muy interesantes. Este libro se acaba con unas reflexiones sobre qué nos enseña Auschwitz y os voy a leer un par de ellas o tres. ¿Sí? Auschwitz nos enseña que el ser humano es un ser capaz de lo mejor y de lo peor, y que lo más monstruoso de los monstruos es su normalidad. Por eso hay que estar al acecho y pensar que, en cualquier momento, en el interior de un mundo civilizado, puede aparecer el horror. Auschwitz nos enseña que los que no hemos vivido el horror estamos éticamente comprometidos a transmitir su recuerdo. Me gusta esta reflexión porque digamos que, claro, yo que no he vivido el horror de Auschwitz, me siento éticamente obligado a conseguir que un grupo de alumnos como vosotros, a los que les queda muy lejos lo que ocurrió, vayan a poder reflexionar con un poco más y conocer un poco más en profundidad qué fue aquello que ocurrió en el corazón de Europa a mediados del siglo pasado. Dicho lo cual, os dejo con la película. La tenéis grabada en la unidad D del ordenador de aula, así que el señor profesor o profesora que esté aquí, no sé dónde estás, hola, no sé si eres Mercé o Jordi o no sé quién, pero por favor que la ponga y la proyecte en la clase, ¿vale? Y nada, que me da mucha pena no poder estar ahí con vosotros, pero que espero que podamos disfrutar juntos de este